Bien, la parte más importante de la presentación, la evaluación, aunque esto ahora lo vemos, luego lo iréis olvidando, ¿vale? Está presente en la guía docente, o sea que es exactamente igual lo que tenéis en la guía docente, ¿vale? Y en este caso la nota final de la asignatura, los 100 puntos, pues se dividen en 20 puntos de lógica, ¿vale? Por el hecho de lo que hemos dicho de la distribución de clases, un examen de álgebra que se lleva 40 puntos, las prácticas, veis que se llevan 40 puntos también, y un porcentaje que hemos dejado para nota extra, ¿vale? Que sale a partir de las propuestas de actividades que hagamos nosotros y también de PLMan, como veréis a continuación, ¿vale? En PLMan se puede sacar más de 10, ¿vale? Y esa nota que tenga más de 10 pues se puede añadir como nota extra. Bien, para aprobar es necesario sacar un 4, ¿vale? Esto está traducido a la ponderación que se ha hecho de cada parte, entonces veis que como lógica son 20 puntos, pues hay que sacar un 8 puntos que equivaldría a un 4. Y, ¿vale? Cuidado con el I, que ahora ya viendo cuestiones de lógica no es lo mismo el I que el O, ¿eh? Bien, y la parte de álgebra, pues igual, 4 puntos que traduciéndolo a los 40 serían 16. La nota extra se suma automáticamente si se aprueba, ¿vale? Aquí la condición es aprobar, que se aprueben todas las partes, tanto el examen de lógica como el de álgebra, como las prácticas, ¿vale? Esto, ya digo, lo tenéis igual en la guía docente. Bien, bueno, pues el examen de lógica, pues saldrá, la nota final saldrá de la mejor nota de 2 exámenes. Haremos, después de esas 5 clases que hemos visto, a la 5ª clase, ¿vale? Esto lo iré advirtiendo ya desde la próxima semana, todos los días, para que lo tengáis en cuenta. Haremos un examen aquí, y si no se supera ese examen o se quiere subir nota o mejorar, también tendréis siempre la posibilidad de repetir la parte de lógica en el examen final de enero, ¿vale? La parte de álgebra, pues como es la parte final, después de esas clases, en enero, pues habrá que ir al examen final de la parte de álgebra, habrá que realizarlo en la fecha oficial de examen de la asignatura. Para aprobar, pues lo que hemos dicho, es necesario, ahora veremos cuestiones referentes al es necesario y al es suficiente, ¿vale? Si decimos que es necesario, ¿qué quiere decir? ¿Vale con sacar esto para aprobar? No, quiere decir que es un requisito mínimo para que te por lo menos te haga medio. O sea, efectivamente, no es suficiente, ¿eh? La condición de necesario es más fuerte que la de suficiente. Ahora veremos un poquito más de eso, veremos ejemplos en el quiz, ¿vale? En el quiz que haremos ahora a continuación. Bien. Bueno, y la parte de prácticas, pues se dividirá en 2 partes, ¿vale? Esos 40 puntos, tendréis los 36 puntos que corresponden a 9 de los 10 de ejercicios de PLMan, las llamadas fases de PLMan, ¿vale? Esa dificultad incremental que he dicho que se va incorporando a los mapas, se traduce, en este caso, en una organización en fases, ¿vale? Entonces, esos ejercicios que haréis en clase, que entregaréis al sistema online, ¿vale? Es lo que os puntuará 9 de los 10 puntos. Y luego, esa parte hay que validarla, ¿vale? Lo que hagáis en prácticas, hay que validarlo, lo validaremos con un control, ¿vale? Un examen que se hará en prácticas, y que se hará en el mismo horario que tenéis en prácticas, la penúltima o la última semana de clase de prácticas, ¿vale? Y también consistirá en superar un mapa, ¿vale? O sea, tendréis un mapa, como en el ordenador del laboratorio, y tendréis que hacer el código para superarlo. En teoría, ¿vale? Sería, pues, aplicar todo lo que habéis hecho en las fases para validar la nota que efectivamente habéis obtenido en el sistema online. Bien, esa validación hay que aprobarla sí o sí, porque si no se pierde la nota de las fases. Lo normal es que aquí se obtenga una muy buena nota en prácticas, que es lo que ha venido sucediendo normalmente en años anteriores. Las prácticas salen muy bien y
el control de validación normalmente también se saca muy buena nota, ¿vale? Si se ha ido trabajando en las fases durante todo el año, pues no hay ningún problema para superar ese control de validación. Bien, y como hemos dicho, como se puede sacar más de un 10, ¿vale? En la parte de ejercicios de Peleman, pues el excedente se considera nota extra y se puede añadir, ¿vale? En el caso de que se tengan, como habéis visto anteriormente, todas las partes aprobadas. Bueno, aquí un apartado para Julio, ¿vale? Aunque, bueno, dime. Sobre la evaluación, sobre Sí. la nota de la teoría, no he entendido bien que aprobar. Me vuelvo. Para aprobar que es necesario sacar de lógica un 8, idea 6. No he entendido bien qué quiere decir que aprobar. Bueno, lo que quiere decir es que a ver, la condición necesaria no quiere decir que si esto se cumple, si estas dos cosas se cumplen, apruebes. Hay otras condiciones. Quiere decir que si has aprobado, ¿vale? Es porque estas dos condiciones las has cumplido. Es decir, si dices que para aprobar es necesario que se cumplan esas dos cosas, es que si no, lo que puedes afirmar es que si no se cumple alguna de estas dos, no apruebas. Eso es lo que quiere decir. Hay que darle un poquito la vuelta, ¿vale? En plan negación. Es una condición fuerte. Ahora hablaremos más de la diferencia, y lo veréis el próximo día también más en detalle, de la diferencia entre el es suficiente y el es necesario. Si dijéramos que es suficiente, querría decir que solo con tener estas dos cosas ya aprobarías, ¿vale? Bien, no te preocupes que lo explicaremos más. Ahora un poco es liar la cuestión. Bien. Bueno, la parte de Julio, aunque sea un poco, pues bueno, en principio, bueno, tenéis que se recupera, en el caso de que quedara alguna de las partes, se recuperaría solo la parte no superada en enero, y que bueno, la puntuación ya veis que sería la misma para el examen final, tanto la misma que se tiene en enero, tanto para la parte de lógica como la parte de álgebra. Y esto es interesante, que se puede subir nota, ¿vale? Y se conserva siempre la nota anterior si no se recupera, ¿vale? Esto siempre se puede hacer, tanto para la parte de enero como para la parte de julio. Y luego, en práctica sí que cambia un poquito la cuestión, ¿vale? Se mantiene la nota de Peleman obtenida durante el curso, ¿vale? Y hasta un máximo de 20 puntos, y en este caso veis que la división no es de 36 y 4, sino que es de 20 y 20. Y hay que realizar un examen escrito más la resolución de un mapa, ¿vale? Aparte de lo que es la solución del mapa, que es lo que hacemos en prácticas en enero, ¿vale? Para validar la parte de ejercicios de Peleman, habrá que hacer un examen escrito, pero esto solamente si llegáis a julio, ¿vale? En principio, ¿vale? La parte de prácticas pues no es habitual que muchos de vosotros, vamos, muy poquita gente el año pasado vino a la recuperación del examen práctico, ¿vale? Bien, bueno, pues la parte de julio la comentaremos más en detalle si es necesario, bueno, ya particularmente, pero siempre la tenéis disponible en la guía docente. Y bueno, antes de pasar al quiz, pues bueno, deciros que el coordinador de la asignatura, el responsable, es Francisco Gallego. Luego, como profesores también estamos María Jesús, Chus Castel, yo, también está Pedro Bellido, ¿vale? Yo voy a ser el profesor de este turno, pero como he dicho anteriormente, no imparto en prácticas, pero bueno, me podéis también preguntar cuestiones de prácticas, que no tengo ningún problema en contestaros o en responderos, ¿vale? Bien, la forma de contactar conmigo, pues lo más asequible es tutoría de UA Cloud o Campus Virtual. Ahí figuran mis tutorías, ¿vale? Tengo
mis tutorías son lunes y martes, los lunes y martes de 11 a 1, ¿vale? Y los martes, siempre me guardo un ratito por la tarde, los martes de 3 a 5. Ya digo, figuran aquí, las podéis ver. Si en algún momento necesitáis venir de forma presencial y no podéis venir en esos huecos, no hay problema, contactáis por UA Cloud y podemos quedar en otro momento, ¿vale? Y bueno, mi despacho está en el edificio de la EPS2, ¿vale? En la primera planta, en el pasillo de la columna naranja, ¿vale? También está indicado en UA Cloud, ¿vale? En la EPS2, sabéis que la EPS2 y la EPS3 están juntos los edificios, ¿vale? Pues en el de la EPS2, que es el que pega más a la zona de deportes, ¿vale? Bien. Y bueno, ya habréis, me imagino que ya habréis curioseado en UA Cloud, habréis visto que ya se han publicado cosas, ¿vale? Están los vídeos que hemos dicho, todos los apuntes, ejercicios, las transparencias de las clases se publicarán en UA Cloud. También pretendemos, pues, colgar los vídeos de teoría, ¿vale? Para que también los podáis utilizar como material y podáis acudir a ellos en cualquier momento, que es la ventaja fundamental que tienen los vídeos, ¿vale? Que se puede uno verlos 1000 veces, la clase ya no se puede repetir, pero los vídeos sí. Bien, y para terminar, ¿vale? Vamos a hacer, pues, un pequeño test que me he traído, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a pedir, voy a entrar, no sé si conocéis la herramienta, en Sócrates, voy a entrar en Sócrates, ¿vale? Si os la queréis, si no la tenéis instalada en el móvil y os la queréis instalar como app, ¿vale? También podéis, los que tengáis portátil, pues a través de web, ¿vale? Voy a entrar yo. Bien, vamos a hacer un pequeño test de 6 preguntas, ¿vale? Buscando, es un test de lógica, ¿vale? Simplemente, pues aplicando algunas de las cosas que hemos visto en la introducción y también, pues también usando vuestra lógica, a ver qué os dice ahora mismo vuestra lógica. Bien, bueno, las preguntas las vais a poder ir contestando. Hay algunas, un par de ellas que tienen más de una correcta, ¿vale? Que hay algunas, son 6 preguntas, hay 2 que tienen más de una respuesta correcta, ¿vale? Entonces, hay que decirlas que son todas. Bueno, ya ha habido gente que ha acabado, por ahí ponen cara de haber acabado. ¿Las veis muy complicadas? No, eso es bueno. La lógica puede ser muy liante, ¿eh? Mucho. O sea, te pueden poner un argumento súper enrevesado que vamos. Veis la ambigüedad del lenguaje natural. El problema que tiene el lenguaje natural es la ambigüedad que muchas veces presentan las cosas, las frases que decimos. Entonces la lógica lo que hace es poner rigor y precisión ahí. Se puede marcar más de una en las primeras, en las que te dice hay varias equivalentes. Marca las que son equivalentes, pueden marcar más de una. De hecho, en la primera hay varias correctas, pero no pasa nada, ¿eh? A ver, ya veo mucha gente que va acabando. Vale, vamos a esperar.
Veo muchos verdes por ahí que me animan. Eso me gusta. ¿Eh? Hombre, ahora haré un paseo, ¿vale? Bien, falta alguien por terminar. Que no se lo piense mucho. 2 minutos, damos. Y seremos unos 60 o por ahí, más o menos. Más o menos, que está muy bien. Venga, que le voy a dar a finalizar ya. Bueno, el quiz lo pondremos también en los materiales, ¿vale? Para que lo tengáis. Bien. El señor José Francisco Vera, que ha salido 2 veces. Vale. Bien. Bueno, pues ya está todo el mundo. ¿Vale? Le damos a finish. Bien. Bueno. La tercera parece que hay unanimidad general. Y la primera también tiene unanimidad general. Bueno, hay que decir que la primera tiene un poco de trampa también. Sí, bueno. Bueno, vamos a resolverlas, pero, bueno, no empleando todavía los mecanismos que veremos la semana que viene. Pero bueno, bien, teníais 6 alternativas en la primera cuestión, ¿vale? Se trataría de ver qué sentencias son equivalentes a si bailo, entonces soy feliz. Bien, aquí, bueno, muchos habréis contestado opciones que eran correctas, pero al dejaros alguna, pues muy probablemente pues os ha salido en rojo por esa cuestión, ¿vale? Entonces, muy probable... ¿Alguien ha contestado la F? La F nadie, ¿no? Oh. ¿Eh? La D, solo la D. Sí, la D es evidente, ¿vale? La D es, la E también es, no bailo a menos que sea feliz, el a menos que es una de las cuestiones que explicaremos con el implicador, sería lo mismo el a menos que si lo traducís por un si no, ¿vale? Si no soy feliz, no bailo. Entonces, realmente, la sentencia si bailo, entonces soy feliz, es equivalente al contrapositivo, es decir, si no soy feliz, entonces no bailo, ¿vale? Las dos son equivalentes. Con lo cual, cualquiera que se pueda trasladar a esas dos frases, pues es equivalente. En este caso, la E también lo sería. Efectivamente, si la D es, pues la C no va a ser, ¿vale? Porque no es lo mismo, como hemos comentado antes, la condición de que es necesario
y es suficiente. Si es suficiente que baile, es que si bailo, ya soy feliz, ¿vale? Pero si es necesario, es que si soy feliz es porque he bailado, ¿vale? Es darle la vuelta. Aquí, bailo si soy feliz, no sería, porque sería darle la vuelta al condicional, ¿vale? Entonces, sería lo mismo que decir, si soy feliz, entonces bailo. Muchas veces el hecho de utilizar el sí delante o en el medio de la frase puede variar, ¿vale? La interpretación del condicional. Puede ser lioso a nivel de lenguaje natural, pero sin embargo a nivel lógico pues tiene su representación, su regla lógica de representación y ya está. O sea, lo que pone la lógica es rigor y precisión a la ambigüedad del lenguaje natural, que ya veis que en este tipo de frases, pues ya lo que os está generando, el problema que os está generando. Dime. Entonces la lógica es, si algo no lo especifica, se supone que no lo tenemos que dar por sentado. En plan, si no especifica que ocurre lo opuesto a algo. Sí, lo que tienes es la información de partida que tú tienes son las premisas. Tú las premisas tienes que suponer que son ciertas, entonces de ahí tienes que ver si la conclusión es cierta. Si la conclusión es cierta, el argumento es correcto. Eso es lo que te dice la lógica. Toda la información que tú des de partida se considera cierta. No vas a partir de unas premisas falsas, a no ser que tengas una contradicción. Yo si digo, no voy al cine, y luego digo, voy al cine, esas son mis premisas, me estoy contradiciendo. De ahí se puede deducir cualquier cosa. Puedo deducir que me he comido un bocadillo de anchoas, ¿vale? Bien, pues la lógica es así. Entonces, bueno, ya os han quedado aquí claras prácticamente, ¿vale? Aunque esto, evidentemente, lo que haremos es formalizar, ¿vale? El lenguaje de la lógica se encarga de formalizar lo que es el lenguaje natural en un lenguaje lógico más riguroso, más preciso, a partir del cual se puedan emplear reglas lógicas. Reglas lógicas que permiten tomar decisiones y aplicarlas de forma adecuada. Bien, aquí, bueno, otro elemento, introducimos otros elementos aquí que hemos hablado un poquito en la introducción. Ni bailo ni soy feliz. Esto tenía un poco de relación con el ejercicio, el ejemplo que hemos visto del diseño de algoritmos, ¿vale? El negar una conjunción. Bueno, en este caso nos están diciendo que ni bailamos ni somos felices, es decir, no bailo y no soy feliz. Eso es lo que me están diciendo, ¿vale? Entonces se trataba de ver qué frases eran equivalentes. ¿Aquí qué habéis contestado? La A y la C. ¿Pensáis que la A y la C son equivalentes? Estas además tienen relación con lo que hemos visto en el ejemplo ese que os acabo de comentar. Por la regla de De Morgan, esa que habéis visto, sería esta de aquí, ¿vale? No es cierto, adelantándonos un poco a lo que veamos la semana que viene, no es cierto que baile o sea feliz, ¿vale? Por De Morgan sería lo mismo que decir que no es cierto que bailo y que no soy feliz. ¿Vale? Siempre que niego la disyunción es la conjunción de las negaciones y al revés, ¿vale? Si aquí niego la conjunción, aquí será la disyunción de las negaciones. Luego, en este caso, como estoy aquí, ¿vale? Estoy diciendo que no bailo y no soy feliz, entonces la correcta sería la A. Más difícil es ver aquí, ¿vale? No es cierta, esta no lo es, porque el pero también es un conjuntor, ¿vale? Es lo mismo que un y. Cuando digo y, pero, aunque, todo eso son conectivas de conjunción. Entonces, en este caso no es equivalente, porque es no bailo, sí, no bailo, pero soy feliz. O sea, y aquí estoy diciendo que no soy feliz. Luego, no son ni la B ni la C. Más difícil aquí es ver la D, ¿vale? Que prácticamente nadie la habrá contestado, no sé si alguien la habrá contestado. Bueno, ¿no?
Aquí la D sí que es equivalente, ¿eh? La D es equivalente, pero esto tiene una cuestión que debemos de ver la semana que viene, ¿vale? Hay que entrar en una explicación a nivel de equivalencia lógica que es difícil de ver, porque si tú ves esta frase, si no la formalizas, es muy difícil ver que es equivalente. Muchas veces podrás adelantarte en lenguaje natural si la redacción de la frase es muy clara, ¿vale? Cuanto más clara sea, mejor, pero en el momento que te están negando un condicional, ya entramos en otra cuestión, ¿vale? Aquí te están negando un condicional, ¿vale? Dime. Entonces, si he contestado A y D, estaría correcto. Bueno, a nivel de Sócrates te lo marcará en rojo, ¿vale? Tú has contestado A y D. Sí, entonces sería correcta, ¿vale? Bueno, esto simplemente es una prueba, ¿eh? Tampoco os lo toméis ahí muy... Dime. ¿Cuál sería correcta? Las correctas en este caso son la A y la D, ¿vale? La B y la C no son. Y bueno, las otras ya son más claras, ¿no? En principio. Bueno, la 3 la habéis acertado todos, ¿no? Era uno de los objetivos de poner esa pregunta, ¿vale? Entonces no hay mucho que comentar aquí. Bien, veis lo que hemos dicho. Ojo con esta cuestión, entraremos mucho más en detalle la semana que viene, la diferencia del es suficiente con el es necesario. ¿Vale? Normalmente cuando en la definición, cuando habéis visto teoremas, ¿vale? En matemáticas, en cuestiones de álgebra, muchas veces os ha aparecido demuestra el teorema, es necesario y suficiente, ¿vale? El es necesario y suficiente es la coimplicación. Cuando yo digo es suficiente y necesario, es la doble flecha, coimplicación, ¿vale? Es otro de los símbolos que tenemos que ver. La implicación es el que habéis visto representado, que sería la representación del condicional, y sería el suficiente, ¿vale? Esa es la condición suficiente, mientras que la necesaria es esta de aquí. O sea, le damos la vuelta al implicador. Esa es la diferencia. Por eso hablamos aquí de condición débil y aquí de condición fuerte. Bien, aquí pues obviamente... Sean A y B lámparas, para leer es suficiente que se encienda al menos una lámpara, ¿vale? Se enciende A pero no B, pues vale, ante este argumento, ante estas premisas, yo puedo deducir que leemos, ¿vale? Porque se cumple, en este caso, el antecedente del condicional, ¿vale? Estaría diciendo, se enciende, ¿vale? Por representarlo de manera lógica, se enciende A, pero no se enciende B. ¿Vale? Y me dicen, si se enciende A o se enciende B, entonces leemos, ¿vale? Eso es lo que me están diciendo. Representado en lenguaje de la lógica sería así, esta es la representación del condicional, estas serían mis premisas, y efectivamente, como se cumple A, pues se cumple A o B, entonces puedo deducir que leo, ¿vale? Que leemos en este caso. Bien, aquí en la cuarta, ¿qué habéis contestado? La mayoría. Aquí se puede picar con la B, ¿vale? Tenemos que hablar más en detalle de esto, porque uno puede pensar que efectivamente, como no puede afirmar que lee, pues si no puedo afirmar que leo, o no se puede deducir que leo, entonces se deducirá que no leo, y tampoco es así, ¿vale? Tenemos que estudiar esto más en detalle a partir de las reglas de la lógica que estamos introduciendo para ver que efectivamente ni podríamos deducir ni que leemos ni que no leemos. Le podríamos buscar lo que se dice un contraejemplo a este argumento, ¿vale? Un contraejemplo, lo podríamos refutar, ¿vale? En este caso podríamos encontrar una forma de seguro, una interpretación que con la que no podríamos afirmar que no podríamos ni deducir ni que se pudiera leer ni que no se pudiera leer. Con lo cual no podemos afirmar que leamos ni que no leamos. Y por último, bueno, tenemos la 5 y la 6. En la 5 que habéis puesto, no podemos afirmar que leamos, ¿vale? Que también sería de la misma manera. Y
la última de aquí, que prácticamente la habéis acertado la mayoría. Si se encienden las dos lámparas, leemos. No leemos. Al menos una lámpara no se ha encendido, ¿vale? Fijaros aquí. Sería prácticamente si se encienden las dos lámparas, A y B, entonces leemos. Y nos dicen que no leemos. Esas serían las premisas. ¿Vale? Entonces, hemos hablado un poco de la regla del contrapositivo, ¿vale? En el sentido de que si tenemos una implicación y la negación del consecuente, siempre se puede afirmar la negación del antecedente, ¿vale? Siempre, o sea, esto de aquí, esa implicación va a ser equivalente a afirmar esto. Eso es equivalente a esto. Si yo digo que si se encienden A y B, entonces leemos, es lo mismo que decir, si no leemos, es entonces, o no se han encendido, es falso que se hayan encendido las dos lámparas. Entonces, esto se traduce en no A o no B, ¿vale? Con lo cual, al menos una de las dos lámparas no se ha encendido. Bien, bueno, la idea del quiz es un poco introducir pues el lenguaje natural, cómo podemos operar a través de las reglas lógicas y afirmar, sin duda, lo que se puede deducir y lo que no, ¿vale? Y aplicarlas correctamente. Este es el objetivo de la lógica, y que eso os ayude, ¿vale? En cuestiones, todas las cuestiones que habéis visto, todas las aplicaciones de la informática, la que más os va a venir ahora de forma más inmediata, pues es a la programación. Ahí lo vais a poder aplicar en todas las condiciones, en el diseño de los algoritmos y en la implementación en lenguajes de programación, en este caso en C, para representar las condiciones de forma adecuada, que ya veréis que se os van a plantear dudas, ¿vale? Cuando os expliquen los condicionales. Bien, pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale? Y la semana que viene continuamos, bueno, empezaremos con el tema 1, lenguaje de la lógica de primer orden, ¿vale?